Pues buenas noches, amigos. Qué bueno que estamos aquí esta noche, transmitiendo aquí desde el convento de los hermanos de San Juan, convento de San José, que está bajo el patrocinio de San José. En este día de San José, y aquí el hermano José, su humilde servidor, tratando de comunicar un poquito este misterio de San José en nuestras vidas, en la vida de nuestra fe. Y bueno, quise ponerle a esta pequeña transmisión 8 cosas que hacen de San José un padre muy padre. Entonces este es el reto que tenemos. Y bueno, voy a hablar de estas 8 cosas que hacen de San José un padre muy padre. 8 cosas que hay en la vida de San José que son como actos de su paternidad, que nos hablan a cada uno de nosotros y nos ayudan a vivir mejor nuestra fe. Y bueno, vamos a empezar con el primero. El primero es que San José es capaz de hablar con Dios y de entrar en el misterio. Lo que hace de San José que sea un padre es que él va a entrar en el misterio de Dios finalmente. Y el Papa hoy en su homilía de San José nos hacía ver eso. ¿Cuánto San José entra en el misterio? Y lo hace, y quizás algunos se pregunten, bueno, ¿cómo lo hace San José? ¿Cómo entra en el misterio de Dios? Lo hace en el silencio, porque para dialogar con Dios hay que hacer silencio. El misterio de San José es un misterio de silencio, lo sabemos, y que sabemos que para dialogar con Dios, el Papa al inicio de la Cuaresma nos hizo esa pequeña enseñanza sobre cómo es este diálogo de salvación con Dios. Cuánto este diálogo de salvación con Dios, este tiempo de Cuaresma, que ahora además se le suma una cuarentena, la providencia este año así lo quiso, cuánto es este misterio de Dios para con nosotros, cuánto San José por el silencio entra y dialoga con Dios. Este diálogo de salvación, ¿va? Este diálogo de salvación. Cada uno de nosotros tenemos este deber de fe, este llamado más bien de fe, y a Dios le interesa que crezcamos en este trato con Él. Por eso cada Cuaresma nos viene a recordar esta necesidad del silencio y de la oración. Él nos pregunta, Él nos llama, y a través de la voz del Papa este año, de manera muy específica, el Papa en la homilía de hoy nos preguntaba eso: ¿somos capaces de entrar en el misterio de Dios? Es que somos capaces realmente de entrar en el misterio de Dios. Y hacerlo como San José, con toda su persona. San José es un padre muy padre porque supo entrar en el misterio de la paternidad de Dios. Y entonces Él es un padre que se hace padre. La Sagrada Escritura nos enseña al inicio de la salvación la figura de los patriarcas. De hecho, la Iglesia menciona a San José como un patriarca, como el último de los patriarcas. Lo dicen algunas de las tradiciones, y algunos de los padres de la Iglesia hablan de San José como un patriarca. Y San José, en ese sentido, hace parte de esta gran tradición de los patriarcas. Patriarca, recordemos que en el Antiguo Testamento hay la autoridad de los patriarcas, va a haber la autoridad de Moisés, del legislador, y va a haber la autoridad de los reyes también.
esta autoridad en la enseñanza, en el misterio de cómo Dios va conduciéndonos, ¿cierto? Nos lo hace de una manera que corresponde a la realidad de lo que somos. Y San José va a recibir un misterio de autoridad, ¿ven? Es el Padre del Hijo de Dios. Ya es algo así como que no comprendemos así de inmediato. Realmente San José, por eso le llama la iglesia también protector. Y esa sería la segunda cosa que hacen de San José un padre muy padre. La primera es esta manera de entrar en el misterio de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo podemos entrar en el misterio de Dios? Como San José. San José es un modelo en esto, aceptando su voluntad. Preguntan por ahí, ¿cómo entrar en el misterio de Dios? Así, aceptando plenamente la voluntad. Y la voluntad de Dios pasa además a través de muchas de las circunstancias que San José en este caso vivió muy concretas. Vamos a profundizar en cada una de ellas, y que no fueron nada fáciles, y que para este tiempo de crisis que estamos viviendo, este tiempo de crisis tan fuerte que la humanidad está viviendo, San José tiene algo que decirnos muy importante. Y la primera cosa es esa: entremos en el misterio de Dios. Y para entrar en el misterio de Dios, el Papa, me viene ahorita a la memoria, en su homilía lo dice muy claro el día de hoy. San José entra en el misterio de Dios porque es capaz de adorar. ¿Qué significa adorar? Poner a Dios en su lugar, es decir, en el primer lugar. Sabernos poner en las manos de Dios, que estamos en sus manos, que estamos bajo su poder, que estamos realmente, que todo lo que está sucediendo además está en sus manos, que Él nos ama y tiene para nosotros. Cuando entramos en este misterio de Dios, cuando comprendemos y entramos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para la iglesia y para la humanidad, entonces comprendemos, si somos capaces de entrar, realmente las cosas importantes, ¿va? Y la adoración sería entonces este lugar, esta actitud de un corazón. El corazón de San José era esto, un corazón que adoraba y que lo hizo capaz de entrar en el misterio de Dios. Entonces, primera cosa que necesitamos y que es la más importante: entrar en este misterio para entrar en ese diálogo con Dios de salvación. Dios quiere salvarnos, quiere proponernos su salvación. A eso vino la tierra. Y todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede en mi vida, es para que yo entre en este diálogo con Dios y pueda descubrir su voluntad sobre mí, su voluntad sobre la iglesia. Y insisto, el silencio y la adoración como estos lugares, ¿no? donde San José es modelo, ¿no? Porque de San José, lo vemos en la Escritura, no tenemos ni una palabra, ¿sí? No hay una palabra de San José. Lo que hay son actitudes, lo que hay es precisamente este entrar al misterio, ¿no? Él camina y entra, hace lo que el Espíritu Santo, a través del ángel, le estaba pidiendo hacer. Lo leemos muy sencillamente y creo que tendríamos que empezar por la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor, tenía su plan San José, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículos más adelante, la respuesta de San José, que no es con palabras,
Dice claramente, despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a su mujer y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El propio de un padre, los padres dan el nombre a su hijo. Entonces es un verdadero hijo. Entonces, San José en este misterio nos muestra esta gran verdad. Dios, les decía hace rato, en la historia de la salvación, pasa por los patriarcas, por los legisladores como Moisés, por los profetas sin duda. Los profetas pues no tenían mucha autoridad, pero la autoridad de los patriarcas como Abraham, Jacob, Isaac, la autoridad de Moisés como legislador y la autoridad de los reyes como David, como el rey Salomón. Dios va a pasar por medio de la autoridad siempre en nuestra vida. Y José va a ser el último de los patriarcas en el sentido de la autoridad que va a tener con respecto al misterio de la salvación, al misterio de la alianza de Dios con los hombres. Y pues es bello ver cómo pues, este patriarca que es San José, pues es el padre de una familia muy concreta. Entonces Dios va a retomar todo por la familia, ¿sí? Y qué maravilla, ¿no? Entonces, descubrir esta intención de Dios para la salvación, San José que entra en este diálogo de salvación y que busca realmente entrar en el misterio que Dios quiere revelarle al hombre para salvarle, en el misterio de esta filiación divina. Entonces les decía, primera cosa, entrar en el misterio. Segunda, ¿qué hace de San José un padre muy padre? Es que es un padre protector. ¿Y qué es lo propio de un padre, de un varón, de alguien que está al frente de la familia? Toma decisiones para proteger. Lo vamos a leer aquí en el Evangelio. Después de recibir este mandato va a tener que tomar una serie de decisiones para proteger la vida de su familia. Un poco como las decisiones que hoy en día muchos papás, muchos padres de familia tienen que tomar en medio de esta crisis. Y oramos para que sean decisiones llenas de esta prudencia que Dios quiere iluminarles, como iluminó la prudencia y las decisiones de San José. Les decía, lo que hace de San José este padre muy padre es que es un padre protector, alguien que va a hacer que las cosas que Dios quiere que sucedan y que todo eso que va a suceder para el bien de aquellos que Dios ama. Y en este caso, lo que San José tiene que proteger y lo que San José tiene que guardar son de los tesoros más preciosos. Es el tesoro más precioso que la humanidad ha tenido, Jesús. Es el tesoro más precioso de la humanidad, la encarnación del Verbo en el seno de María. Esto hace de San José un padre muy especial. San Juan Pablo II, que fue en el año de 1989, escribió este pequeño documento, San José, figura y misión en la vida de Cristo y de la Iglesia. De hecho, el inicio del documento empieza así, como hablando de San José como custodio, dice, ¿verdad? Llamado a ser el custodio del Redentor. Redemptoris Custos, así se llama esta exhortación, se la recomiendo leerla. Realmente tiene esta calidad. Por ahí les compartí el enlace, la pueden descargar de la página del Vaticano. Y bueno, muchas de estas cosas que les estoy comentando vienen ahí también. Entonces, San Juan Pablo II, que amaba mucho a San José, lo presenta como este custodio y como este protector, que Dios ha dado tesoros muy preciosos, va a decir en el número 5, lo leo directamente. Él, por tanto, se convirtió en el depositario, San José, singular, del misterio escondido desde siglos en Dios. Lo mismo que se convirtió María en aquel momento decisivo que el apóstol llama la plenitud de los tiempos,
cuando envió Dios a su Hijo nacido de mujer para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Entonces, San José, junto con María, van a ser los depositarios de este misterio de la salvación, de este misterio de Dios. Entonces, San José entra en el misterio de Dios, por eso es un padre, porque sabe entrar en el misterio del Padre, que es el misterio de todos los misterios, que es la fuente del amor. Y San José es protector. La tercera cosa que hacen de San José un padre muy, muy padre, es que de cierta manera pudiéramos decir que es un padre muy moderno, ¿va? Es decir, de cierta manera, pues tiene un hijo que no es suyo. Es el Hijo de Dios. Aparentemente, de su capacidad generativa no viene. Nos lo enseña la fe y lo sabemos. Entonces, aparece como un padre capaz de asumir una paternidad que Dios mismo le da, y esto es lo más bello, porque no es solamente por su capacidad, sino que es por la capacidad que Dios le ha dado. Entonces es una paternidad dada por la gracia de Dios. Y digo entonces con esto que ciertamente es la situación de muchos padres en la actualidad también, que suele darse, ¿no? ¿Cuántos padres que toman cargo de una esposa que tiene un hijo, una madre soltera, o en situación de viudez, etc.? ¿Cuántos padres? Y en ese sentido, San José lo sabe, ¿sí? Sabe que este hijo es el Hijo de Dios, que es llamado a vivir esta vocación, porque es realmente como es venida directamente de Dios. No dudes tomar a María como tu esposa, porque lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. Entonces, en ese sentido, vive una situación que no es ajena a muchos de los padres contemporáneos, les decía. Y segundo, vive una situación de migrante. Lo sabemos bien, ¿no? Que tuvo que, ahorita que les decía, tomar esta decisión para proteger y cuidar este tesoro tan precioso, de ir, ¿verdad? De huir más bien a Egipto. Una tierra extranjera, una tierra muy contraria a las costumbres y a su cultura. Y San José toma esta decisión, iluminado por una prudencia sobrenatural, por una prudencia divina. Esta decisión que le hace y que lo sitúa entonces en una situación de migrante, muy, muy actual, de la situación de muchos padres que tienen que dejar su cultura, su casa, su modo de vida, para ir a buscar trabajo para el bien de la familia a otro lugar, a otro país, a otra cultura, y desarrollar la familia y ver crecer a sus hijos en esas realidades. ¿Cuántos papás de la actualidad no viven esto? ¿Va? San José entonces tiene ahí también una cosa que lo hace, una actitud de paternidad tan fuerte y que puede aconsejar y ayudar a aquellos padres que viven más o menos esta situación. Cuarta cosa que hace a San José un padre muy, muy padre. La cuarta es que es el esposo de María. Es la fiesta de hoy, el San José, esposo de María. La tradición, la iglesia, la enseñanza hace realmente a San José en una unidad, en una unión muy, muy profunda con María. Y nos lo da a conocer así porque esa es la realidad de San José. Dios quiso que San José fuera el esposo de María. No dudes tomar a María como tu esposa. Y ahí vemos todo este misterio de la alianza nupcial que viven José y María, una verdadera familia. Cuando queremos saber lo que es una familia, la iglesia nos da, y siempre ha sido así, y así lo podemos ver,
a esta familia sagrada como este modelo de familia. El misterio de la alianza esponsal vivido por José con María es un misterio ya que explicita la verdad del matrimonio. Hoy en día que esto está tan debatido, tan puesto en duda, la verdad del matrimonio nos es dado a través de José y de María. Además es una nupcialidad, les decía ver hace rato, venida de Dios, no solamente el deseo del hombre, sino que es algo venido de Dios y que regresa hacia Él. Entonces hay todo lo que hay para hacer un matrimonio: fidelidad, es algo sagrado, hay una unidad en el matrimonio, hay una fecundidad que no es humana, es divina, y hay todo este aspecto inclusive educativo propio a el matrimonio y a la familia. San José entonces, esposo de María. Es decir, San José como padre, muy padre, acepta, ¿sí? Acepta fundar una familia. Y en un momento de crisis, ¿va? Mis respetos a aquellos matrimonios que hoy en día quieren unirse, aquellas parejas que quieren unirse. Realmente en tiempos de crisis como los de hoy, y fue lo que hizo José, en un momento de crisis, en una situación nada cómoda con respecto a lo que estaba pasando con María, que para entenderla había que entrar en el misterio de Dios. José acepta fundar una familia, y es lo que hace todo padre. Un padre acepta fundar una familia porque sabe que en eso está la voluntad de Dios para él y su felicidad. San José lo hace, y lo hace movido por el Espíritu Santo. Una de las cosas más bellas que también podemos ver en esta cualidad de San José es que tiene un gran respeto por la obra de Dios, ¿va? Que está haciendo Dios en María, su prometida además. Hay un gran respeto, un esposo que ama a su esposa y coopera a esta obra que Dios está haciendo en ella. Por eso en un primer momento decide poner distancia, porque sabe que está pasando Dios en la vida de María y que él tiene que poner esa distancia. Pero Dios le dice: no, ven acá, yo te necesito para entrar en este misterio de mi encarnación. Por eso, si respetamos completamente lo que es el misterio de la encarnación, realmente San José asume esta paternidad que le da por Dios. Es realmente este padre de este hijo, y recibe este amor de este hijo, y da y asume y da esta paternidad a Jesús, desde todo lo que significa ser y cumplir con la paternidad. Entonces, pues si vemos esta maravilla, gracias a todos los que están por ahí a través de este Facebook Live, mandando felicitaciones, saludando, y no duden en hacer sus preguntas. Si tienen preguntas, dudas de esto que voy platicando, con toda confianza escríbanlas, aquí yo más o menos alcanzo a verlas. Si vienen preguntas, bienvenidas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que decir claramente acerca de esta bondad que Dios manifiesta a través de San José es esta presteza de la obediencia que ya vimos en una de estas 8 cosas que vamos viendo. Ya vamos en la cuarta, vamos a la quinta, y vimos cuánta había esta disposición en su corazón, esta obediencia pronta, inmediata. Realmente San José cumple, y es la quinta, con los deberes religiosos de un padre de su época. Más que los deberes religiosos, sabía que la ley del Señor estaba ahí para guiarle. ¿Sale? Todos nosotros estamos bajo esta determinación que la ley nos da constantemente para guiar nuestra conciencia, guiar nuestros criterios.
Y San José no se deslinda de eso, siendo que la salvación misma, la ley misma, el autor de la ley misma estaba ahí. Él decide, su prudencia, llevar a Jesús a circuncidarse y a ser presentado en el templo. Lo que nos narra el Evangelio de San Lucas, que conocemos bien, acerca de la circuncisión de Jesús. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Aquí esto es bien importante. Esta presteza de San José muestra pues esto que él es un padre. El padre es el que llevaba a circuncidar al hijo. La parte de la ley y del misterio de esta primera alianza que sin duda Dios estableció con Abraham. Entonces, en esta continuidad que se vive y que vive su obediencia. Entonces, cumple con estos deberes religiosos. Y como les decía, en esta sexta característica es obediente a la autoridad, tanto la autoridad divina, que a través de estas manifestaciones en sueños le hacen ver su voluntad. No dudes en tomar a María tu esposa, toma a tu esposa, huye a Egipto. Entonces, toda esta situación de obediencia a la autoridad, tanto la autoridad divina como la autoridad civil, ¿va? En este tiempo de crisis ocupamos que San José nos ayude, ¿no? Todos tenemos ahorita quizá un poco de dificultad en estos mandatos que tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica nos están pidiendo vivir. No está nada fácil, ciertamente. Y es bello ver a San José obedecer. No dudes. Toma a tu esposa. ¿Sí? San José nos muestra esta obediencia como parte de que si queremos entrar en los misterios de Dios profundamente, tenemos que obedecer. Aceptar que hay alguien más que tiene la capacidad de manifestarme la luz que Dios quiere darme. Entonces, y que esto es a través de la autoridad. Es la autoridad la que va a permitir, ¿sí?, encontrar, darme tener esta luz para conducir mi vida adecuadamente en un momento de crisis, ¿va? Entonces, pues aquí San José nos va a ayudar a vivir este momento que estamos viviendo de crisis, y él que supo decir sí. ¿Saben? Cuando el censo en Belén, ¿va? Él dijo sí y llevó, ¿va? Cumplió con lo que la autoridad legítima de ese entonces pedía, de ir a tu lugar de origen para ser censado. Y en este momento sabemos lo que pasa, ¿verdad? Es el nacimiento de Jesús. Y Jesús, y ahí otra de estas características que hacen de San José un padre muy moderno, ¿no? Él le tocó ser testigo ocular del nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? En esta situación que para él no fue nada cómoda, sin duda, de haber traído a la luz en este pesebre de Belén, como lo revela la Escritura. Y bueno, me recuerda a muchos padres actuales que suelen estar presentes, ¿no? Es muy bello como gesto el estar presentes en el momento de dar a luz, ¿no? Entonces San José está ahí para ayudarnos a vivir esta obediencia a la autoridad. Eso hace de él también un padre, porque es capaz de obedecer y entonces también capaz de pedir obediencia como padre y como la autoridad en esta familia. Entonces toma a su mujer, toma al niño y huye hacia Egipto para salvar su vida. Muy bien. La séptima cosa que hace de San José un padre muy, muy padre,
yo lo he llamado así, no se desentiende de la vida cotidiana. Hemos visto la grandeza de este misterio, el diálogo que tiene con Dios, pero nada de eso limita o disminuye lo que es la verdad de la encarnación además, y está atento a este crecimiento de Jesús, nos lo dice la Escritura, Jesús que crece en sabiduría, edad y gracia. Todo el desarrollo de Jesús es a la vista y la autoridad de San José. Tenía esta alta misión de criarle y que él va a alimentar, va a decir muy bella, como lo dice el Papa Juan Pablo II, va a alimentar a aquel que los fieles comerían como pan de vida eterna. Jesús entonces, que vivía sujeto a ellos, nos dice la Escritura, entra en esta vida cotidiana, sencilla, de silencio, de oración, de trabajo, aprender el oficio de la carpintería, como este hombre prudente y trabajador que San José le va a transmitir a Jesús su modo de ser. Muy bello, esa es la paternidad, ¿no? Le transmite su ciencia, su arte, le transmite su religión, su manera de vivir. Y tiene esta verdad de que podemos encontrar en San José la santidad en la vida cotidiana, en las cosas comunes. ¿Sí? Fueron 30 años en los cuales Jesús, al menos una buena parte de ellos, bajo la autoridad de San José, vivió esta verdad de la vida humana y esta verdad que todo padre está llamado a vivir. No desentenderse de la vida cotidiana. A veces los padres son proveedores, traen las cosas y se desentienden. El dinero, lo necesario. Pero en realidad, ese cotidiano en el cual se entra todo el aspecto educativo, entra todas las preocupaciones pues, de salud, de crecimiento, de educación, de religión, etc., hacen parte de la paternidad. Y esos pequeños detalles que hacen posible la vida común, ¿va? Que es a través de lo cual entramos también en el misterio de Dios. Fueron necesarios, prepararon el corazón de Jesús para su entrega plena en tanto Dios y hombre verdadero. Y en ese sentido, y con ello entramos en esta última cosa que hizo San José de un padre muy, muy padre, es el hecho de cuánto él recibe el amor filial de su hijo. ¿Va? O sea, y el hijo también recibe el amor del padre. Entonces hay como una filiación, ¿no? Un amor filial de hijo, un amor filial, un amor paternal de padre, vaya la repetición, ¿no? Entonces, en su corazón humano Jesús recibe la paternidad de San José. En su corazón José recibe la filiación de su hijo. Entonces, sin duda este amor de Jesús por José, pues da mucho que decir, ¿no? En el sentido profundo, espiritual, porque pues así es como él entraba muy sencillamente en el amor de Dios para él, ¿no? En ese amor tan sencillo, tan puro, tan concreto, además, tan vivido en las cosas cotidianas, los detalles, etc. Pues podemos ver entonces esta realidad de la encarnación del Verbo, que pasa a través del misterio de la familia humana. Esta realidad de la encarnación que María va a expresar, además, muy sencillamente cuando es el misterio de la presentación en el templo, el misterio de Jesús entre los doctores de la ley, que le dice, ¿no? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Tu padre y yo. Tu padre y yo
nos muestra esta realidad de la encarnación. Este Hijo de hombre, este Dios hecho hombre, este Verbo encarnado, que ha querido entrar en esta condición humana hasta esa parte, ¿no? hasta esa situación. Y aquí María y José van a entrar en el misterio de Dios todavía más profundamente. La respuesta de Jesús es muy fuerte, pudiéramos decir, pero ya da cuenta de la calidad de su enseñanza y de su amor divino, ¿sí? Él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Entonces, esta paternidad de Dios se ejerce a través de San José para Jesús, para María como esposa. Y pues hay que pedirle, ¿no? En esta noche, en estos días en que tenemos que atravesar este valle de sombras, como dice el Salmo 23. Tenemos que atravesar este valle de sombras y en medio de la situación que la humanidad vive hoy, que nuestra ciudad vive hoy, que nuestras familias viven hoy, pues pedirle a San José que nos dé esta obediencia, que nos dé esta calidad de búsqueda de la voluntad de Dios, que ilumine nuestra prudencia para que tomemos las decisiones que harán entrar más en la voluntad de Dios, entrar más en el bien para cada uno de los miembros de nuestras familias, de nuestra sociedad. Cooperemos adecuadamente a lo que se nos está pidiendo hoy en día. Son cosas muy sencillas que nos ayudan a entrar en lo esencial de nuestras vidas. Entonces, pues tenemos este misterio de San José para ayudarnos a iluminarnos. Entonces pidámosle a Él, pidámosle que nos siga ayudando a comprender lo que quiere Dios para nosotros hoy en medio de esta situación. Así es. Y pues bueno, entonces esas son las 8 cosas que hacen de San José un padre muy, muy padre. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, los que están ahí en vivo, son bienvenidos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer de todo esto que platicamos? Margarita Moreno dice que San José sea el santo del silencio, varón justo y obediente, y que interceda por nosotros. Así es. Gracias, Margarita. Todos aquellos que tienen preguntas o aportaciones, déjenlas aquí en el hilo de las conversaciones, y son bienvenidas las que quieran hacer. Yo les repito rápidamente las 8 cosas que hacen de San José un padre muy padre. La primera es que supo entrar en el misterio de Dios. La segunda es que es un padre protector. La segunda es que es un padre muy moderno. La cuarta es que es el esposo de María, que Dios dio a María como esposa y que acepta fundar una familia. Entonces, acepta fundar una familia. Quinta cosa que hacen de San José un padre muy padre es que cumple con los deberes religiosos de un padre de su época. Sexta, que es obediente a la autoridad, tanto la divina como la civil. No se desentiende de la vida cotidiana. Es muy importante. Y octava y última, recibe el amor filial de su hijo. Y su hijo recibe su amor paternal. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Y pues seguimos aquí orando por ustedes, oren por nosotros. Podamos seguir siendo instrumentos del Señor a través del misterio del silencio, de la oración, del trabajo cotidiano como lo fue San José, esposo de María. Buenas noches. Hasta pronto.